A partir de hoy, Estados Unidos aplicará un embargo a las exportaciones petroleras venezolanas, lo que podría empeorar la crisis económica del país, con el fin de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para que la oposición liderada por Juan Guaidó pueda derrocarlo. Según las estimaciones privadas para 2018, las exportaciones de petróleo venezolanas a los Estados Unidos representaron casi el 50% del total y el 75% del flujo de caja del Estado. El movimiento puede provocar descontento, pero para Michael Sifter, del diálogo interamericano, no hay garantía de que ponga fin al gobierno de Maduro. La producción de petróleo ha estado disminuyendo durante 2 décadas. De más de 3 millones de barriles por día BPD a 732 BPD. En la OPEP, subió del tercer al 10º productor, solo sobrepasa Ecuador, Congo, Gabón y Guinea. A partir de hoy, ninguna entidad extranjera puede usar el sistema financiero estadounidense para comprar crudo venezolano, que representa el 96% de los ingresos del país petrolero. Caracas tendrá que encontrar un destino para unos 500.000 barriles por día exportados a los Estados Unidos. Y usar otras monedas que no sean el dólar. Además, deberá encontrar aproximadamente 120.000 BD de combustible, crudo ligero y diluyentes para refinar su petróleo. Mientras tanto, los costos de producción aumentarán. El suministro interno de gasolina, prácticamente abandonado, será cada vez más difícil, dijo Gorka La Laguna, consultora de la firma Ecoanalítica. Para eludir la sanción estadounidense, el régimen de Maduro ya ha recurrido a las compañías chinas y rusas como intermediarios, según los analistas. Él usa a Rosneft y otras compañías para colocar su petróleo crudo, dijo el especialista Luis Oliveros, aunque la compañía rusa lo ha negado. Después de anunciar el embargo en enero, el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, viajó a la India para duplicar los 300.000 barriles diarios entregados a compañías en el país, como Reliance Industries y Nayara Energy vinculado a Rosneft. India se ha convertido en el mayor mercado de generación de efectivo para Venezuela, el país con la mayor reserva de petróleo crudo, dijo el centro estadounidense Wilson Center. Las compañías indias compraron el 22% del crudo venezolano en 2017, detrás de los Estados Unidos 41% y China 25%, según la Agencia de Energía de los Estados Unidos. Sin embargo, Reliance dijo la semana pasada que el país tenía importaciones limitadas de Venezuela y suspendió la exportación de diluyentes debido a nuevas sanciones. China y Rusia son como un salvavidas, advierte Oliveros. Sin embargo, la reorientación de las exportaciones tendrá un impacto limitado en la liquidez porque implica descuentos, observa La Laguna. Venezuela sufre 5 años de recesión, una inflación proyectada del FMI de 10 millones % para 2019 y una grave escasez de bienes básicos, con reservas internacionales de $8,5 billones. El bloqueo es la sanción más severa de Estados Unidos contra Maduro, quien afirma que estos han afectado a la economía por $30.000 millones. El apoyo de Maduro, el ejército, es uno de los mayores beneficiarios de la renta petrolera gracias al control de PDVSA. Pero a menos que China y Rusia ayuden, los recursos disminuirán y esto podría afectar su lealtad, dijo Peter Akim, del diálogo interamericano. Pero David Milde, un experto en el centro Gola en Venezuela, dice que Maduro usará los recursos para priorizarlos. La gerencia de Astillero Ríos Santiago se reunió con ATE Ensenada, en busca de mecanismos para completar y entregar los buques Eva Perón y Juana Azurduy. Pero la política exterior de Macri puede ser un obstáculo insuperable. Después de un año de conflicto, el gobierno de Buenos Aires y ATE Ensenada parecen buscar soluciones que conduzcan al astillero del Río Santiago a entregar a la empresa venezolana PDVSA los buques de producción Eva Perón y Juana Azurduy. Eva Perón ha completado el 97% y se necesita una inversión de 3.5 millones de pesos para completarlo, con todas las condiciones operativas garantizadas. Para este propósito, el Departamento Técnico de ATE desarrolló un programa de trabajo que se presentó a PDVSA para garantizar que el barco se someta a pruebas en el mar y se entregue dentro de los 175 días. Este programa contiene una lista de equipos que necesitan los barcos y que ya contienen partidas presupuestarias. Además,
Garantiza la continuidad del trabajo por un periodo de 90 días, que es tan importante para las autoridades provinciales como para el sindicato, ya que ambos enfrentarán procesos electorales dentro de este periodo de tiempo. Se necesitarían 90 millones de pesos adicionales para la entrega de Eva Perón, para cubrir los costos de logística y seguridad requeridos por la prefectura, arenado y pintura. El primer desembolso sería pagado por ARS, para el segundo se presenta un escenario más complejo. Se está desarrollando la negociación de un nuevo anexo al contrato, en el cual PSA se comprometería a desembolsar este monto. Las negociaciones deben llevar a dos dificultades. La primera es que actualmente existe un apéndice que PSA desconoce porque no tiene la firma de María Eugenia Vidal, aunque cuenta con el apoyo de funcionarios de su gobierno. La otra es la política exterior de Mauricio Macri, que se suma al bloqueo impuesto por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela, se preguntan si vale la pena invertir en el barco cuando una medida unilateral tomada por el gobierno nacional puede impedir su entrega. Sin embargo, en Astillero apreciamos la disposición de la empresa extranjera para negociar un acuerdo que establezca que el dinero vendría a cambio de la Compañía de Buenos Aires a cargo de toda la logística de compra. La negociación incluye el futuro del segundo barco de producción, Juana Azurduy, cuyo nivel de plomo es 80% más alto que el casco. Bajo los términos del contrato actual, la entrega de Eva Perón inicia una cuenta atrás para la terminación de su gemelo. Son, según la carta vigente, 365 días. Un corto plazo que contrasta con el ritmo impuesto por la burocracia de la sociedad, y en particular de la provincia, al trabajo desarrollado en el astillero más grande de Sudamérica. Las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno en conflicto con Nicolás Maduro, que prohíbe la importación de petróleo venezolano por entidades del país de América del Norte, entraron en vigencia. A partir del lunes 29 de abril, los individuos en los Estados Unidos serán castigados que compran aceite o productos derivados del petróleo de Petróleos de Venezuela, la empresa pública venezolana. Con las sanciones, el gobierno de los Estados Unidos está tratando de presionar a Maduro para minimizar los ingresos de los Estados Unidos y proteger el sistema financiero de los Estados Unidos, dijo Sandra Oudkirk, una funcionaria del Departamento de Estado, en la Cámara de Representantes. Sin embargo, los ingresos del gobierno en disputa han sido limitados desde principios de año. Aunque las sanciones, administradas por el Departamento del Tesoro, permitieron la compra de petróleo crudo por un periodo de 90 días, el dinero de estas transacciones no se pagó a Maduro sino a una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó en el Comité de Finanzas el uso de $71 millones de esta cuenta para el pago de una deuda pública emitida cuya falta de pago compromete el 50.1% de las acciones de Citgo, una refinería subsidiaria de PSA. Desde que se convirtió en presidente interino de la Asamblea y con el apoyo de los Estados Unidos, Juan Guaidó se ha fijado el objetivo de recuperar Citgo, uno de los principales activos de Venezuela en el extranjero. La refinería, con sede en Houston y la sexta más grande en los Estados Unidos, está controlada por una junta de directores designada por Guaidó y ha roto lazos con PSA, aún en manos del gobierno de Maduro. Citgo era el mayor importador de petróleo de Venezuela, y ahora que las sanciones entrarán en vigor, tendrá que buscar otras fuentes de petróleo pesado, según fuentes consultadas por Voice of America. Además, Venezuela recibe de Citgo el aceite ligero y la nafta, que necesita para diluir el petróleo pesado producido en el país y le permite ser transportado a través de tuberías. Como resultado, las sanciones también afectarán la producción de petróleo, que ya se ha reducido significativamente en los últimos años, de 2,4 millones de barriles por día en 2015 a 1,1 millones en 2018. Este bote fue lo máximo, dijo el nostálgico operador Eucario Caldera, mientras resaltaba la silueta todavía imponente de Lidia Concepción. A pesar de que la mitad del casco descansa bajo el agua, la parte aún visible da una idea de la grandeza pasada de lo que no hace mucho tiempo fue uno de los ferries más modernos y rápidos de Venezuela. Entregada en 2002 a la empresa de transporte con ferry por el fabricante australiano Austal, la Lidia podía transportar a más de 800 personas y aproximadamente 250 automóviles a una velocidad de 40 nudos por hora. Como es la vida en Los Roques, el idílico oasis de Venezuela donde casi no hay crisis. No volverá a haber, se lamenta Eucario. Si no estuviera conectado, se habría hundido completamente.
El barco ha estado fuera de servicio por más de 4 años en el puerto de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en el este de Venezuela. No es el único. Aquí, los restos de la flota de Conferri languidecen a merced del salitre y la corrosión, que es un día la compañía naviera comercial más poderosa de Venezuela. Estos barcos zarparon diariamente desde aquí a la isla Margarita, uno de los principales destinos turísticos del país, para un viaje de aproximadamente 4 horas. Solía ser un puerto completamente funcional. Ahora tenemos una terminal llena de basura, dice el empleado de Conferri mientras visitaba las instalaciones. ¿Por qué Venezuela podría ser una potencia turística pero nunca ha sido así? Hasta 4 grandes barcos se ven oxidados y apretados, como si una mano invisible los hubiera derrotado. En el interior, se acumulan los vestigios de la época en que araron las aguas del Caribe. En los chalecos salvavidas Rosa Eugenia flotan en el agua que inundó un área de bodega en la que antes se embarcan los automóviles y camiones de mercancías. En su cubierta, llena de ventanas rotas, el timón, la radio y otros instrumentos de navegación parecen estar listos para otro viaje improbable. Algunos estaban sumergidos en la popa, otros estaban atados a estribor debido al peso del agua que ya no podían rescatar. La historia de este hundimiento progresivo ha sido escrita enteramente en Venezuela.